Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias de Hola, antemano buenas por... tardes, Roxana, un Sí, gusto. sí, Disculpen sí. que me costó mucho. No te preocupes. Voy a parar este compartir y tú comparte tu pantalla, ¿ya? Perfecto, ya. Ok, yo tengo el placer de presentar a Fernando Córdoba. Lepe es un amigo de siempre, en realidad, siempre atento a los llamados que les hacemos y siempre también visitándonos en el Perú durante los tiempos que hemos estado realizando el SEMBiomat, que es el Seminario de Biomatemática. Eh, Él no dudó de aunarse a este llamado. Él es el director del doctorado en modelamiento matemático aplicado en la Universidad del Maule, en Talca, Chile. Y pues ahí los dejo con ustedes. Fernando, es todo tuyo. Hola, muchas gracias. Quería preguntar si se ve la Todo, presentación. todo bien, se ve correcto. Ah, perfecto, Sí. súper, muchas gracias entonces. Bueno, repito los agradecimientos a Roxana, una gran amiga del Perú, promotora de la biomatemática, ex presidenta de la Sociedad Latinoamericana, de esta entidad, la cual tengo el honor de presidir en la actualidad, y darle continuidad también a su trabajo en ese sentido. Lo que quiero presentar hoy día es la introducción de un indicador muy simple que puede servir eh, a como una manera de cuantificar las acciones que se oponen a la expansión de la pandemia a nivel territorial del nivel que uno desee. Es decir, uno puede trabajar con estadísticas nacionales o estadísticas de territorios más pequeños, regiones, provincias, comunas, distritos o como se llamen. Eh, si ustedes pueden ver, dice el esfuerzo mitigador y la capacidad hospitalaria, un toy model. Un toy model es un modelo de juguete que se llama, pero es un modelo sencillo, en ese sentido de juguete. Es un modelo básico y el cual uno puede perfeccionar, ¿ya? Uno le puede anexar algunos elementos que uno pudiera estar interesado, pero si uno entiende bien este modelo, ya se le hace más fácil anexar otras cosas, ¿ya? Agradezco también aquí a Rodrigo Gutiérrez, un estudiante del programa de doctorado en modelamiento matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule, y a Juan Pablo Gutiérrez, un actual colega. Eh, ¿Cuánto tiempo dispongo, Roxana, por favor? Es 40 minutos lo que nos permite, así que más o menos. Perfecto, Ujú. listo, vale. Muchas gracias. Entonces, los modelos matemáticos se tienen que construir en base a una pretensión. Es decir, no hay modelos malos y buenos a priori, sino hay modelos malos o buenos para contestar cierta pregunta a un nivel de profundidad definido, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere modelo muy complejo por sí, no necesariamente es un buen modelo si que uno requiere solamente contestar preguntas simples, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que yo les quiero presentar es un modelo muy simple que responde a los tres principios básicos que puede tener la simplicidad en este sentido, ¿ya? Que, como dije, que sea simple, que sea correcto y que sea posible de implementar. En ese sentido, esas son recomendaciones de Robert Solon, un premio Nobel. Espero que este modelo que les voy a presentar, ustedes puedan evaluar al final si concurren esos tres elementos. Hago tres afirmaciones, que son las afirmaciones que pretendo dejar establecidas en la presentación. Una, si una pandemia no se mitiga, durante una primera etapa el crecimiento es geométrico o exponencial por buen tiempo, por largo tiempo, ¿ya? Dos, el esfuerzo de mitigación, de alguna manera uno lo puede representar y lo puede medir desde los datos. Y tres, existe, ya que lo puede medir, existe un umbral para esa medida que
permite prever la posibilidad de no sobrepasar, o que la demanda no sobrepase la capacidad hospitalaria. En particular, eso es súper importante en términos de camas críticas. Y cuando me refiero a camas críticas, me refiero a las camas que tienen ventiladores, ¿cierto? Ese es el gran problema, el problema de los ventiladores. Hoy día vivimos la guerra de los ventiladores en cierto sentido, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con el modelo más simple para una enfermedad de transmisión, una enfermedad infectocontagiosa, transmisible, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que la población, la unidad de observación, ¿cierto? El territorio que vamos a observar, la población que está en ese territorio, la vamos a segmentar o compartimentar en 3 estados. Hay personas que son susceptibles de enfermarse, hay personas que se contagiaron y tienen la capacidad de contagiar, eso lo vamos a llamar infectivo o infeccioso, y hay personas que han sido removidas del sistema, ya sea porque sanaron, ya sea porque entraron a una cuarentena sin retorno, o sencillamente porque fallecieron, ¿ya? Entonces, el modelo SIR es un modelo en que hay el modelo de un flujo unidireccional que se llama, ¿cierto? Las personas parten susceptibles, pasan a ser infectivas o infecciosas y salen del sistema en alguna condición, ¿ya? Entonces es un flujo unidireccional SIR. Ese es el sentido de la dirección. Entonces, ¿cómo está conformado este modelo? Este modelo dice simplemente, mire, lo que está anotado ahí con primas, ¿cierto? Con estas comitas arriba de la letra es la variación. Hay que leerlo como la variación. Algunos lo llamarán como la derivada o la variación. Entonces, dice, vamos a la ecuación que está al medio. Me salté una diapositiva sin querer. La ecuación que está al medio, ¿cierto? Esta puesta acá, dice, la variación del grupo infeccioso tiene 2 componentes. Uno que adiciona y otro que resta. El componente que adiciona significa la llegada de infectivos, que en realidad son susceptibles, que pasaron a ser infectivos. Y el otro, la salida. La llegada está conformada por una medición de el encuentro de los susceptibles, los S, con la presencia de infecciosos, que es el I partido por N. El I partido por N es una suerte de densidad. Si yo no quiero hacer mención a una medida del espacio y pienso que el espacio está repartido más o menos uniformemente entre las personas, el I dividido por N es una medida de la densidad, de la presencia de la enfermedad, de la presencia de agente infeccioso. Entonces, en la medida que se junten susceptibles con agente infeccioso, se van a producir encuentros en que tienen el potencial y efectivamente el susceptible sale contagiado. Entonces, piénsenlo así. S por I es la cantidad de encuentros factibles entre susceptibles e infecciosos. Pero no todos los encuentros son efectivos, porque, por ejemplo, yo me estoy encontrando con ustedes y yo no tengo ninguna posibilidad de infectarme con ustedes ni ustedes conmigo. Entonces, eso es un encuentro, pero no es un encuentro con potencial infeccioso. Entonces, cuando hay un encuentro con potencial infeccioso, bueno, si nos juntamos con mascarilla y nos mantenemos un distanciamiento, tampoco es un encuentro efectivo. Entonces, la idea acá del beta es que es una medida del porcentaje de encuentros que efectivamente son efectivos, es decir, que el susceptible salió como infectado después de esa relación. El menos gamma I es la fracción gamma de los infectados que van dejando diariamente, pensemos, la unidad de tiempo como un día, que diariamente van dejando el grupo infectivo, ¿ya? Ojo, ese gamma está relacionado con el tiempo en que las personas permanecen en calidad de infeccioso. De hecho, si el tiempo que permanece infeccioso son 10 días, ese gamma es 1 partido por 10, 0,1. Es decir, quiere decir que un 10% diario. Si en 10 días más o menos las personas salen, dejan de infectar, es porque más o menos un 10% diario de la población infecciosa va dejando esa condición y pasando a ser removido, ¿ya?
Ahora, volviendo a esa etapa, a esa constante beta, ¿ya? Que se llama tasa de contagio, todo esto, esa constante beta, que está como constante, no tiene por qué ser constante, ¿ya? Puede variar en el tiempo, porque las condiciones varían en el tiempo. En general, ese beta, por ejemplo, puede depender de correlacionar positivamente con la densidad, ¿cierto? Si estamos más apretados, la tasa de contagio más alta, con la movilidad, si nos movemos más rápido para arriba y para abajo, nos juntamos en los metros, en el transporte, y me junto con muchas personas diariamente, aunque mantenga cierta distancia, también esa tasa aumenta. Y por supuesto, correlaciona inversamente con el distanciamiento. A mayor distanciamiento, baja la tasa. Aquí lo pensé todo proporcional e inversamente proporcional, pero no tiene por qué ser así. Puede ser una relación más sofisticada, ¿cierto? Más compleja, pero eso ya es una buena aproximación, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que vamos a suponer ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que la población está sana, no ha llegado el coronavirus todavía, no ha llegado. Por lo tanto, si no ha llegado, los susceptibles son todos, es toda la población. Y toda la población va a ser, se anota con la letra N. Todos son susceptibles, hay un primer infectado y no hay recuperados todavía, o removidos, ¿ya? Entonces, fíjense esta parte del contagio, este componente del contagio. Si el S es N, ese N se simplifica con el otro, ¿ya? ¿Están viendo el cursor que yo muevo, Roxana? Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, SS con SN se simplifican, ¿ya? El I vale 1, entonces queda 1 por beta, beta. Es decir, beta solito es la tasa de contagio cuando están todos susceptibles y llega un primer infectado, ¿ya? Entonces, si llega un primer susceptible, ese I vale 1 y queda gamma. Por lo tanto, cuando están todos susceptibles, la tasa de crecimiento de los pacientes activos, por decirlo así, es beta menos gamma. Y si yo tengo algo que varía igual a una constante por lo que hay, si y prima es esta constante beta menos gamma por lo que hay, bueno, eso es propio de los crecimientos exponenciales. Así se definen los crecimientos exponenciales, como aquello que la variación es proporcional a lo que hay, ¿ya? ¿Ya? Los modelos malthusianos se acordarán de eso, ¿ya? Entonces, eso genera al principio, las soluciones tienen un comportamiento exponencial, ¿cierto? Si la variación es proporcional a lo que hay, la función está dominada o está definida por un exponencial, ¿ya? Es un exponencial al alza si el beta le gana al gamma, y es un exponencial a la baja si el beta pierde contra el gamma. En este caso estamos claramente en que el beta le gana al gamma. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile al principio de la enfermedad, el beta que se calculaba era del orden de 0,3 y el gamma del orden de 0,1. Entonces, beta menos gamma era como 0,2 y claramente positivo, y eso crece rápido. 0,2 significa que la población más o menos se está duplicando cada 5 días, la población de infectivos. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se entienda ahora es, bueno, volvamos a la ecuación. Miren, entonces, el I' era esta cantidad por el I. Por lo tanto, esto que está aquí enmarcado en corchete, esa es la tasa en cualquier momento, que al principio, cuando llega el primer infectado, es solo beta menos gamma. Pero como los S, los susceptibles, y vuelvo acá, si ustedes se fijan, la variación de los susceptibles es negativa, por lo tanto los susceptibles siempre van a la baja, ¿ya? Los susceptibles siempre van disminuyendo porque se van contagiando, ¿ya? Por lo tanto, esta tasa que está en corchete siempre va disminuyendo. Su mayor valor es al principio, beta menos gamma, cuando el S vale igual a N, ¿ya? Y después baja, ¿ya? Por lo tanto, la variación per cápita, por decirlo así, del grupo infectivo está acotado por esa tasa máxima beta menos gamma. ¿Ya? Hagamos el siguiente. Quiero evaluar cuán buena es la aproximación exponencial. Eso es lo que quiero evaluar. ¿Ya?
Es decir, si yo modelo al principio la enfermedad sencillamente como una ecuación exponencial, ¿por cuánto rato le puedo creer a ese modelo? ¿Ah? ¿Por cuánto rato le puedo creer esa proyección? ¿Ah? Entonces, normalmente las autoridades informan la situación en términos de casos totales, el C. Entonces, los casos totales son los que están infectados más los que han salido del sistema porque se murieron y se recuperaron, ¿cierto? Supongamos que los casos totales son una fracción de la población total. Por ejemplo, si el N minúscula ahí es 1, significa que es la décima parte. Si el N es 3, significa que es la milésima parte, ¿ya? O el 1 o el 10%, o el 1%, el 1 por 1000, de acuerdo a lo que valga N, ¿ya? Entonces, si los casos totales es el 1%, lo que llevo infectado son 1 menos eso, ¿ya? Entonces, permítanme un minuto porque se me está descargando la batería y no quiero desconectar. Buenas tardes, qué pena hacer un comentario. Ya, volvimos. Volvimos. Entonces, estoy pensando, evaluando cuán bueno es el modelo exponencial, ¿cierto? Entonces me estoy poniendo en un caso en que los casos totales que llevo es una fracción. Pues bien, se puede probar entonces que la tasa real está entre esta cota superior y esa cota superior menos esa fracción de la tasa de contagio. Por lo tanto, cuando yo integro esto y vuelvo a los casos activos, el modelo exponencial es una cota superior, pero también es una cota inferior, salvo este factor que es menor que 1. Por ejemplo, si la población total son 20 millones y llevamos un tanto por mil de contagiados, entonces estamos hablando de 20.000 personas, ¿ya? Y el beta es 0,2, cosa que se alcanza más o menos a los 60 días, ese error, ¿ah? esa fracción es del 0,988, es decir, estoy cometiendo un error de 1,2%, ¿ya? Lo cual es poco, ¿se fijan? Entonces, a 2 meses, el modelo exponencial está ofreciendo a una tasa de contagio del 0,2, que es más o menos lo que tiene COVID al principio, de solamente un 1,2%. Entonces, el pensarlo exponencialmente al principio no es tan mala idea, ¿ya? Ahora, los modelos SIR siempre tienen forma de campana el grupo de infecciosos, ¿ya? O los pacientes activos, ¿cierto? Al principio parte, pero la parte exponencial es bastante más larga de lo que uno se imagina. Si la tasa de contagio es constante, el brote es ese famoso pulso, ¿cierto? Y se trata de aplanar, el aplanamiento se trata justamente de bajar la campana. Pero, ojo, el punto de inflexión se alcanza a niveles de millones. Es decir, si uno no le opone nada a la enfermedad, va a tener un modelo exponencial al principio, en la fase en que el crecimiento es convexo, antes del punto de inflexión, del orden de millones, ¿ya? Es decir, se puede probar matemáticamente que el punto de inflexión, si yo no hago nada en contra de la tasa, ¿ya? Si no mitigo de ninguna manera, es del orden de millones. Por lo tanto, el aplanamiento no es porque a la enfermedad le falta susceptibles que enfermar. El aplanamiento es gracias a que se logra bajar el beta, ¿ya? A los esfuerzos por bajar el beta. Y aquí quiero ir al centro del tema, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, si yo estoy con el modelo exponencial, ¿ya? Y yo calculo la variación de los casos, partido por los casos, me da una constante. Es decir, si yo no intervengo sobre la tasa, ese cociente es constante. Por lo tanto, si yo considero ese cociente en dos instantes distintos, de 2 y de 1, eso es 1 si la tasa no cambia. Por lo tanto, esto no es 1 gracias a que cambié la tasa. Es decir, conclusión, cuando este cociente no es 1, es porque he intervenido la tasa. Es decir, con eso yo puedo fabricarme un indicador de los esfuerzos que estoy haciendo por
bajar la tasa, ¿ya? Porque si le creo lo exponencial, esto es 1. Lo que se diferencia de eso es por los esfuerzos que se hagan en contrario. En ese sentido, y ahora pensándolo discretamente, C sub K son los casos al késimo día. Delta K es los casos nuevos. Entonces, delta CK dividido por CK son el porcentaje de nuevos casos, ¿ya? Si yo divido dos de estos porcentajes seguidos, si el modelo es exponencial, esto es 1. Por lo tanto, el lambda sería 0. Por lo tanto, lo que se aleje lambda de 0 es una medida de los esfuerzos que uno está haciendo por mitigar, ¿ya? Si esto está todo bien explicado en este artículo de la revista Medway, al cual pueden acceder, es gratuito el acceder, ¿ya? Y ahí está explicado con pelos y señales, con todos los detalles, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer, mire, esta variación porcentual, yo la quiero bajarla en porcentaje lambda, para ganarle la enfermedad. Porque la enfermedad al principio es geométrica, crece geométricamente. Por lo tanto, fijen esta idea en su cabeza. Es imposible ganarle algo geométrico si no se le oponen esfuerzos geométricos. Eso quiere decir, instalando acciones y al otro día instalando otra acción, porque esto es como el interés compuesto, ¿cierto? Que al final de un periodo recapitaliza, qué sé yo. Entonces, usted no le puede ganar si usted no hace un esfuerzo compuesto, ¿ya? Entonces, lambda va a ser lo que logro bajar la tasa, el porcentaje en que logro bajar la tasa cada día, ¿ya? Véanlo así. Miren, estas curvas que están al lado derecho, son los casos totales. Los casos totales se acumulan, ¿no? ¿Cierto? Es una curva al alza. Entonces, uno quiere llegar rápido al punto de inflexión para que el tema empiece a declinar, ¿cierto? Para el crecimiento de los casos empiece a declinar. Pues bien, ¿qué necesito para que eso ocurra en términos de esfuerzos diarios por bajar la tasa que se está expresando? Si la tasa en que soy capaz de bajar la tasa del día anterior es un 5%, es decir, todos los días bajo la tasa un 5%, entonces me voy a demorar alrededor de 41 o 42 días, ¿ya? En llegar al punto de declinación. Si la tasa es el 10, me demoro menos, 15 días, qué sé yo. 15, mucho menos, pero esas cifras son inimaginables. Es decir, bajar la tasa un 10% son esfuerzos gigantescos, ¿ya? Del orden de cuarentena sobre cuarentena, digamos, ¿ya? Entonces, vamos a hilar un poquito más fino. Lo importante que quiero que quede instalado es que uno tiene que hacer esfuerzos diarios por bajar la tasa que se viene expresando. Para ganarle una geométrica hay que oponerle algo geométrico, ¿ya? Vamos a entrar al tema el tema crítico, ¿cierto? La cantidad de camas con ventiladores. Por ejemplo, en Chile la cantidad de camas con ventiladores son del orden de 1.600 camas, ¿ya? Y tratando de conseguir y armar ventiladores, y eso ha ido creciendo, pero no mucho más allá de 1.800 camas. Entonces, este es el diagrama de flujo de este nuevo modelo, que también está publicado y también el acceso es gratuito. N sub K menos L, N va a ser los casos nuevos casos en el día K. Alfa es el porcentaje de los nuevos casos que va a requerir hospitalización. L es el retardo entre que sea un nuevo caso y el requerimiento de hospitalización, es decir, lo que se demora en requerir hospitalización, ese porcentaje alfa. Entonces, ¿qué ocurre? Ese porcentaje, si yo voy al hospital, el hospital tiene una capacidad, o el sistema hospitalario tiene una capacidad. Este lambda mayúscula es la cantidad de camas críticas con ventiladores. H sub K es la cantidad de camas ocupadas o ventiladores ocupados, ¿ya? Entonces hay dos alternativas frente a la demanda. ¿Hay capacidad para albergar, para hospitalizar otros? ¿Sí o no? Si no hay capacidad, eso quiere decir que ya está copada la capacidad, todo el grupo de personas que la requirió
pasan a incorporar los removidos, que aquí le llamamos M, porque en el fondo al final se llegó a utilizar cama crítica y no se le dio, la probabilidad que muera es casi 100%. Entonces, engrosan las filas de la mortalidad, ¿ya? Más la mortalidad natural de los tratados, un porcentaje de los que están en el hospital, de los tratados en que los tratamientos han sido fracasados, o sea, no bastó con que tuvieran un tratamiento con cama crítica. La otra posibilidad es que sí haya un espacio. Si hay un espacio, está la posibilidad de que el espacio alcance para todos o solo para algunos, ¿ya? Si alcanza solo para algunos, está hoy acá abajo, es decir, la mortalidad se incrementa en esa fracción, en lo que no se alcanzó. O sencillamente, si alcanza, todos quedan cubiertos. Entonces, en el fondo, hemos incorporado la variable hospitalización al sistema y veamos qué pasa. Quiero relacionar ahora esa variable que es el esfuerzo de mitigación diario con el tema hospitalario. Entonces, fíjense en la tabla primero. A sub 0 es la tasa que la enfermedad expresó al principio. Al principio, los saltos eran gigantescos. Las primeras semanas, las 2 primeras semanas, 35,9% diario de incremento en promedio, ¿ya? Ese era el incremento. Entonces, sobre ese incremento, que es el natural, es donde hay que hacer el esfuerzo, sobre ese porcentaje natural con que se expresa la enfermedad. La cantidad de camas críticas, 1.593. El tiempo promedio de tratamiento exitoso, es decir, los que entran al hospital y logran salir recuperados, 32 días. El tiempo promedio de tratamiento fracasado, 35 días, es decir, más o menos, después de 32 días, 3 días más, ya fracasó el sistema y la gente se muere, con ventilador y todo. Porcentaje de los casos nuevos, el alfa de los casos nuevos que requieren tratamiento crítico, 2,6%. Son estimaciones en base a la información que no siempre es la mejor. El tiempo promedio entre engrosar los nuevos casos y requerir hospitalización es el 2,6%, 6 días. ¿Ya? Bien, en la gráfica, en negro está la ocupación hospitalaria. En rojo, la demanda hospitalaria. La demanda sigue derecho hacia arriba y el hospital se copa. Esto es sin mitigación. Sin mitigación. ¿Ya? Es decir, uno deja andar nomás la enfermedad y no hace nada, en contrario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ponemos mitigación? Bueno, ocurre que los casos, toda esta expresión que está a la izquierda acá, de esta desigualdad, donde está esta sumatoria, esto es como en el interés. Cuando uno trabaja en matemáticas financieras y habla del valor presente, estos son los casos al valor presente. Los casos al valor presente, mediados por tasas hospitalarias. Gamma es la capacidad hospitalaria y alfa era el porcentaje de la población que iba a requerir. Un menor porcentaje de requerimiento, bueno, el umbral, esta cota es mayor, así que es coherente. Fíjense, si el esfuerzo diario es del 2%, en rojo la demanda hospitalaria. El hospital se cubre, o sea, se llenó, se colapsó. Es decir, hay una demanda no satisfecha. ¿Ya? Acá, igual cosa. Si aumento el esfuerzo diario por mitigar a 2,2%, sencillamente también se copa más tarde. Aquí se copó muy tempranamente, ya a los 82 días, aquí un poquito más tarde. Con lambda 2,4%, como a los 95 días, a los 3 meses y algo, también se copa el hospital. Y fíjense la sutileza, si el lambda no es 2,4, sino 2,6%, recién la hospitalización se comporta se van llenando camas, se llega a un tope que no es solo las 1.593, un poco menos, y después baja. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que usted desde el primer día, si hubiese logrado bajar la tasa un 2,6% en la situación que estamos modelando, que con un ERE de 20 millones, en la situación chilena, digamos,
y a 1.593 camas críticas, usted hubiese tenido que hacer un 2,6% diario de esfuerzo para no llegar al colapso del sistema hospitalario. Pero fíjense lo sensible, es decir, de hecho 2,5% también se copa, más tarde, pero se copa el hospital. Entonces hay una tremenda sensibilidad en un sistema muy finito. Por lo tanto, no hay que subestimar ningún esfuerzo de combate del tema, ningún esfuerzo, porque ese pequeño esfuerzo, ese pequeño lambda que se aplicó en los primeros días, tiene una repercusión después, ¿ya? El efecto acumulado de ir bajando todos los días un pequeño porcentaje tiene un efecto acumulado. Y una pequeña variación desde los primeros días significa después cientos o miles en cómo le va a cambiar la demanda, ¿ya? Entonces, todo lo que se haga, todos los esfuerzos, aquello de todo que uno peque de exagerado, no es exagerado, ¿ya? Y acá una gráfica bien decidora. Entonces, el lambda que nos sirvió recién era 2,6%. Aquí vamos a graficar 1 menos lambda, ¿ya? Para tener más espacio de cifras. Que 1 menos lambda, si es 2,6, 1 menos lambda es 97,4%. ¿Ya? Entonces, lambdas mayores me sirven. Lambdas mayores significa 1 menos lambda menores. Es decir, esta es la zona en que sí soy capaz de controlar y que no se me va a colapsar el hospital, pero si estoy por arriba, significa lambdas menores que 2,6 y significa que no voy a llegar y se me va a controlar y se me va a colapsar el hospital. Entonces, ¿cuál es la gracia del lambda, de ese lambda que fue introducido desde los datos? ¿Ya? Es que si usted deja el modelo exponencial correr, ese lambda es constante, ¿ya? Pero ahora si usted lo mide en los datos, mire cómo fluctuó en Chile desde el 15 de marzo hasta el 17 de abril. Es como un mes, ¿ya? Desde el 15 de marzo al 17 de abril. Es decir, hubo días, un par de días en que no se controló para nada, acá se logró ir mejor. Entonces, esos esfuerzos diarios, hubo a veces que estuvo bien flojito, otros menores, pero es muy difícil. Es decir, es muy difícil llegar a ejercer un esfuerzo diario. ¿Qué pasa si lo vemos en este largo plazo, en este mes? El promedio del lambda es 98,9, es decir, está por arriba de los 97,4, con lo cual usted no va a controlar, se le va a colapsar el sistema. Pero si vemos los últimos 15 días, así como del 14 al 29, nos da 96,1%, que está por debajo del 97,4%. Estamos ahí. En Chile estamos ahí de tratar de que no se nos colapse el sistema, pero cualquier descuido, es decir, cualquier intención de bajar las medidas, porque la base de este modelo, ¿cuál es? Usted todos los días reduce lambda, aplica, todos los días tiene que tener una iniciativa nueva y no soltar las otras, ¿ya? Porque se tienen que seguir expresando como porcentaje las otras, porque es porcentaje sobre porcentaje, es un combate geométrico, ¿ya? Por lo tanto, quizás no vale la pena decir, oiga, pongo cuarentena desde el primer día, porque se le va a aflojar la cuarentena. La idea es que usted tenga un itinerario creciente, pero no puede aflojar, ¿ya? No puede aflojar. Si usted afloja, la probabilidad de no llegar al umbral necesario es altísima. Por lo tanto, si hay que quedarse con alguna idea, así resumen, hay un indicador que es este lambda de cómo se van haciendo las cosas. Usted puede calcular un umbral de hospitalización que lo da esencialmente los tiempos asociados a tratamiento, a muerte en el hospital, a demanda hospitalaria y cantidad de camas críticas, ¿ya? Usted puede tener su umbral y fíjense, nosotros lo que estamos haciendo ahora es poner
por debajo, qué acciones permitieron estar por debajo y qué no acciones hicieron que me saliera, que estuviera por arriba de lo necesario. ¿Cuándo aflojé? ¿Cuándo apreté? ¿Ya? Entonces, obviamente hay un desfase entre que una medida se implementa y que llega a ser un resultado. ¿Ya? Hay un desfase como de 6 días más o menos. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es correlacionando los esfuerzos que se han hecho y los días más flojos en ese esfuerzo para ver cómo anda con esta curva quebrada en azul. ¿Ya? Que, como les digo, para tener el éxito y no llegar a colapsar nuestro sistema, que por suerte todavía no colapsa, tiene que estar por debajo de el 1 menos lambda por debajo de los 97,4. Es decir, esto es una herramienta simple, no sé si la vieron, muy sencilla y que permite tener una idea, incluso a nivel de municipio, de cómo vamos con la cosa. Eso es lo que les quería presentar, entendiendo que el público no necesariamente proviene de una formación matemática, pero creo que el indicador es suficientemente sencillo como para que se hubiese entendido gran parte, digamos, eso espero. Gracias. Muy bien, Fernando, genial, genial. Vamos a ver si hay preguntas del público. Levantan su manito para darles el paso o escriban en el chat y yo le paso la pregunta a Fernando. Y Fernando, esto lo han estado aplicando en el gobierno, Les cuento un poco de eso. Lo que ha ocurrido es que el gobierno armó una mesa social que se llama, que se supone que es consultiva. En dicha mesa social hay sectores sindicales, sectores empresariales, el mundo científico a través del ministro y algunos asesores. En particular hay algunos científicos del mundo de la ecología y del modelamiento. Y dentro del modelamiento matemático se convocó a un seminario de 2 días, jueves y viernes pasado, en función de que toda la gente que estaba haciendo algún tipo de proyección de la situación tuviera la posibilidad de exponer y al final concordar un documento que se le pasó a los representantes del mundo científico en la mesa social. Y bueno, yo me alegro harto de haber instalado un par de ideas que terminaron dentro del documento, y una de ellas es esa, ¿cierto? A un enemigo que crece geométricamente, hay que ponerle esfuerzo geométrico, ¿ya? Si no, no se le gana. ¿Ya? Exacto. Y uno sabe, o sea, uno sabe el tema de Malthus, ¿cierto? El crecimiento, no puedo andar jugando a medida aritmética, ¿cierto? Un poquito de día, otro poco mañana, aislado. No. Usted constante, como si estuviera cobrando intereses compuestos, así, con ese nivel de fuerza, con ese nivel de constancia. ¿Ya? Porque por mucho rato la enfermedad es exponencial. Lo que pasa es que nos han contado que la enfermedad tiene una campana, ¿cierto? Pero lo que no nos han contado es que la campana empieza a dibujarse en el punto de inflexión. Pero si usted tiene una enfermedad, hay una fórmula que relaciona punto de inflexión con número reproductivo básico, con el R0. Y si usted tiene un R0 de 2,7, usted no se le va a afectar la curva ante depende de la población total, de los 2 millones y tanto en el caso chileno. Y no queremos llegar a esa cifra de infectados. Por lo tanto, el tema, la primera fase es exponencial. Y lo que hemos construido acá es un indicador de cuán lejos está usted de lo exponencial. ¿Se fijan? Porque lo exponencial quedó expresado con lambda igual a 0. Y lo que me mueva de eso, ¿ya? Es los esfuerzos que estoy diciendo, que estamos haciendo. Pero lo que estamos diciendo además es que si usted lo ve en términos de hospital, usted necesita que ese nivel esté en el 2,7%. ¿Ya?
y cosas y valores mayores que eso para poder llegar a que no le suba más que eso. ¿Ya? Aquí viene una pregunta, Fernando. Es de Josué Díaz Ábalos. Dice, ¿el modelo se compone entonces de un algoritmo y ecuaciones discretas? Y, Sí, y complementa, ¿no? Y entonces, ¿cuarentenas totales desde un inicio no son necesariamente efectivas? es que todas las medidas tienen una variable social, ¿ya? Y la variable social dice relación con la capacidad que tiene la sociedad de sostener una cuarentena, ¿ya? Para sostener unas cuarentenas largas, usted necesita hogares con capacidad económica para comprar alimentos por mucho tiempo, por un sistema de, de suplemento de alimentos potente, que no encontremos en los supermercados las góndolas vacías, ¿ya? Y con la capacidad económica. Pero asociado a las cuarentenas largas está la pérdida de empleo también, ¿cierto? Entonces, perfecto. Si tengo, y además culturalmente el hecho de, o sea, yo vivo en el campo, ¿eh? Yo miro aquí a la ventana y yo veo campo, ¿eh? Hay viñas, árboles, y hay casas por el alrededor. Y uno ve que la orden es no salir, y uno ve inauguración de tijerales, asados por aquí, uno va a la ciudad y tiene un movimiento como el día domingo a las 3 de la tarde, ¿ya? Es decir, no se cumple, la gente no se queda en sus casas por sí sola, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema está en las cuarentenas totales van a ser efectivas en cuanto usted tenga un sistema de control y de apoyo económico a la cuarentena igualmente potente, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué, qué opongo diariamente por sobre la cuarentena total? ¿Ya? Entonces, el tema no es fácil. Yo creo que en la estrategia uno no puede dar recomendaciones que sean universales en este tema, porque el componente social es clave, ¿ya? Es decir, ¿cuánta gente tiene conectada con la idea del cuidado? ¿Ya? Aquí en Chile se han dado casos, gente que sabe que lo tiene y que igual sale, igual toma el transporte público, igual se va a su segunda casa en la playa y termina contaminando los barrios ribereños. Ese es un tema complicadísimo. Entonces, yo diría que lo que sí es, más bien véalo como estadístico. Si usted, su plan de manejo tiene que ser fuerte y sostenido. Y hágalo para que sea así, fuerte y sostenido. Si usted encontró cómo hacer eso potente y sostenido, está bien, le va a servir, ¿ya? Pero además tiene un indicador para decirle cómo va. Si va a llegar a la meta o no va a llegar a la meta, ¿ya? Entonces la vigilancia estadística, el hacer de la estadística la verdad, y eso quiere decir con que mucha gente saca el test, para que efectivamente los casos reportados sean los casos y no se les estén escapando casos, ¿ya? Para que si usted está tomando decisiones en función de la estadística tiene que ser fidedigna, ¿ya? Si es una estadística mentirosa, ¿ya? No le sirve. O sea, no le sirve que usted reporte 50 muertes como en Ecuador, cuando usted ve en la televisión que había más de 300 ataúdes repartidos en la calle. No le sirve la estadística en tal caso. Entonces usted tiene que tener un sistema estadístico potente. Y eso se traduce en equipos de miles de personas tomando test, ¿ya? Buenos test, PCR esencialmente, ¿ya? Entonces, usted tendría que haberse preparado, ¿ya? Pum, al aviso, listo. ¿Cuáles son los equipos humanos? ¿Cuáles son los equipos de voluntarios que van a concurrir a colaborar en la toma de test? ¿Cuáles son los laboratorios que van a estar implementados desde ya? ¿Cuáles traer los ventiladores? No estar a última hora consiguiendo esos ventiladores, no estar a última hora llamando, convocando a la gente a que venga a ayudar a tomar test, o comprando los test a última hora. ¿Se fija? Entonces, a veces un poquito uno se siente como que la batalla partió perdida, ¿ya? Exacto. Pero bueno, hay que
Ok. ¿Qué es lo que puede hacer? Si usted no hizo un lambda constante y no creyó al principio la gravedad del asunto, bueno, su lambda no tiene que ser constante, su lambda tiene que ser creciente. ¿Ya? Es decir, si no fue capaz de bajar un 2% la tasa todos los días, bueno, si al principio hizo un esfuerzo del 1%, va a tener que compensar con un esfuerzo del 3, 4% más adelante. Es decir, en algún momento va a pagar el costo si es que quiere llegar a controlar. Porque también hay el querer llegar a controlar y el querer pagar, el que la sociedad pague el costo económico, porque siempre cuando hay un problema, frente a las soluciones, siempre hay una axiología de por medio. Es decir, lo que usted está poniendo en valor. ¿Ya? Y por lo Ok. tanto, eso no es ajeno al mundo, a la cosa política tampoco, eso quiero decir. En efecto. Sí, Fernando, acá tenemos, bueno, una pregunta y después pongo un comentario que se ha hecho. Dice, Lupe Vidal, que es médico, dice, en cuanto a las cuarentenas estratificadas, me refiero cuarentena por grupos de riesgo, con los mayores de edad y los que tienen comorbilidades, ¿sería conveniente? Claro, indudable, porque en el fondo uno sabe que en mi modelo general que acabo de mostrar, eso no es un modelo compartimentado por edades, pero el alfa, que es la fracción que demanda el hospital, no se reparte igual por edades. Y claramente se reparte más en los sectores de mayor edad. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, si uno concentra las cuarentenas ahí, no es para nada mala idea. ¿Ya? Pero indudable también es que esa mayor edad tiene menos capacidad de autosostenerse, necesita un sistema de apoyo en términos de la entrega de comida, de la cosa asistencial, ¿cierto? Que generalmente en ese grupo también uno podría considerar la cuarentena de los grupos de riesgo que tienen enfermedades de base, que uno sabe que la enfermedad se le va a complicar, pero también tiene que tener preparados los equipos o la familia o la educación necesaria como para no justamente los cuidados del sacristán maten al señor cura, ¿ya? Es decir, el sacristán tiene que ser especializado. Cierto. Otra pregunta, o mejor dicho, es pregunta y a la vez comentario. Dice Jorge Manrique, ¿considera que estamos yendo al descontrol de la epidemia junto con el colapso del sistema hospitalario? No lo sé, porque la pregunta probablemente viene desde la realidad peruana. Ahora la realidad latinoamericana tiene mucho en común, ¿ya? Lo que sí queda claro es que la epidemia está mostrando la debilidad del sistema hospitalario en general, ¿ya? O sea, en el fondo, la escasez de mascarilla, la escasez de máscara, la escasez de este equipo para cubrirse el cuerpo, los hospitales, las enfermeras cosiendo su propia mascarilla. Es decir, la gente está haciendo Claro. esfuerzos sobrehumanos con muy poco elemento. Entonces uno ve una sociedad que es capaz de gastarse miles y millones en compra de ciertos insumos, por ejemplo, para la guerra, y no es capaz de tener un sistema hospitalario digno, digamos. Entonces, lo único que está salvando aquí, lo único que está salvando es que la gente está postergando todos los otros tratamientos. Nadie va al dentista, nadie, toda la gente que tenía consultas psicológicas, psiquiátricas, no está yendo, las postergaciones de todas las operaciones, las consultas de control infantil, ¡pum!, nadie está yendo. ¿Ya? Eso está ayudando mucho un poquito a aliviar la pega, digamos. Pero no es la idea, a eso voy, digamos. Entonces, el tema es este. Yo creo que estamos al borde. O sea, no, yo no podría decir sí. Por ejemplo, en Chile, yo no podría decir en este momento sí, va a colapsar el sistema. Tenemos una oportunidad. Yo no sé la realidad de Perú porque no sacado las cuentas de Perú. Pero yo, con respecto a Chile, podría decir, oye, ¿sabes qué? Sí, hoy día en Chile la cantidad de pacientes activos igualó la cantidad de pacientes recuperados. ¿Ya? Por ejemplo, y eso es una buena noticia. Claro. ¿Ya? Pero no sé si es una tendencia. Claro. ¿Ya? O por cuánto, porque también están las voces que se empiezan a entusiasmar. Po. Y si me empiezo a entusiasmar, bueno, ya sería bueno volver al colegio, sería bueno que las empresas empezaran, o que los trabajadores del sector público empezaran a retornar, a adaptarse. Entonces, como que empiezan las ganas de ir soltando.
Ahora, yo no me opongo a que se vaya soltando. Me opongo a que se vaya soltando si no hay ninguna medida que lo reemplace y lo supere. Es decir, cosas que vayan anexas a lo otro, porque yo no puedo llegar a entender que el tema económico de la pérdida de empleo es un tema importante, porque a lo mejor se traduce en muerte más adelante, en 20 años más, 10 años más, y en cantidad de muertes muy similares a las nuestras, por desnutrición, por falta de, 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 de los controles adecuados en el resto de las enfermedades, qué sé yo. Entonces, pero lo que me queda claro a partir del modelo es que si usted piensa retirar algo, usted tiene que multiplicar por 2. Retira algo, si retiro uno, si estoy poniendo 2, si retiro uno, tengo que duplicar, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar el que retiré y como tengo que hacer un esfuerzo diario, tengo que ir por otro. Entonces, no puedo pensar eso independiente, es decir, no puedo pensar en retirar medidas si no instalo una y otra. La que me toca por reemplazar y la que me toca por reforzar, que es lo que necesito, el lambda diario, lambda sobre lambda. Eso. Ok, aquí JGBS, por favor, se presenta, ya tiene el micro. Buenas tardes. Hola. Sí, preséntese, por favor. Mi nombre es Juan Gabriel Bergaño. Soy estudiante del Hola, doctorado en Juan. Oh, hola, matemáticas. Juan. Sí, lo conocemos. Yo me río mucho porque es mi estudiante del doctorado. Exacto. Sí, dime, Juan Gabriel. Tengo una pregunta y es la siguiente. Eh, lo que se está construyendo es el indicador como tal, pero ese indicador está suponiendo el modelo donde no hay migración. Entonces significa que ese modelo o ese indicador funciona cuando la primera medida es cerrar las fronteras. Sí, Ya. sí, Y, porque en el fondo lo que tú estás suponiendo es que no tienes un flujo externo que de vez en cuando te llega una chispa que te enciende lo que era por alguna parte del bosque, digamos. ¿Ya? y en ese Entonces, caso lo que se está como es instaurando casi que una metodología para ir calculando un indicador sin importar el modelo cual sea, porque uno podría suponer ahora el modelo con migración y calcular nuevamente el indicador. O un mira, indicador para cada parte. Ajá, sí. sí, no, lo que pasa es que si te llega alguien de afuera, ¿ya? Si te llega alguien de afuera, él hace su encadenamiento de contagio, ¿cierto? Llega y hace su encadenamiento, ¿ya? Ese encadenamiento va a funcionar a la tasa presente promedio, porque Ya, ya hay alguna medida, entonces funciona con la tasa efectiva que se llama, ¿ya? ya, El número productivo básico efectivo. Entonces, en el fondo, cuando tú lo incorporas a la cuenta, estás a la misma tasa, y por lo tanto, si yo tengo un exponencial más otra exponencial con la misma tasa, se transforma en una sola exponencial. Y sí, por lo sí, tanto, el indicador, como mata la exponencial, y te ve lo que viene de afuera nomás, en el fondo lo que te altera la tasa. Entonces, el indicador no es sensible a la llegada, por lo tanto no hay problema con la llegada. ya. El indicador es sensible a los esfuerzos que tú hagas por reducir la tasa. Ok, gracias. Bien. Bueno, hay aquí, ese más que nada, voy a mencionarlo porque se escribió de un principio, una consulta. ¿En este modelo han considerado las personas que están con enfermedades desde hace tiempo y tal No, vez están muriendo porque se han dedicado a trabajar y bueno, hace otras menciones? ¿Se ha considerado? no, lo que pasa es que este es un modelo muy general. Es decir, Claro. esto es un Ujú, modelo que sencillamente supone, eh, es un modelo que supone uniformidad, por decirlo así, que trabaja sobre promedios, ¿ya? ujú. Por lo tanto, particularidades no están representadas, lo cual no dice que no se pueda hacer. ¿Ah? Lo que persigue este modelo, sencillo, por eso dije, hablé de un toy model, Ujú, es decir, ujú. es Correcto, así como uno sabe que los modelos SIR, cierto. uno los puede ir desmembrando y introduciéndole un montón de otras cosas para ir perfeccionándolo a realidades concretas y preguntas concretas. Este también es un modelo base sobre el cual yo también podría ir tratando de poner en relieve los elementos que me interesa medir, pero te da una base. Eso es lo importante. En efecto, sí.
Bueno, ha sido una muy buena exposición. Muchas de las cosas de aquí estoy de segura que les va a servir a muchos jóvenes y a muchos colegas nuestros que están trabajando en estas cosas. Fernando, te agradezco muchísimo la participación y espero que no sea la última. Definitivamente esto va a continuar y vamos a continuar intercambiando experiencias, que es en realidad lo que ahora nos une una pandemia y pues bueno, tenemos que combatirla. Tenemos que estar todos firmes para poder hacer las cosas bien y poder cada uno de nuestros países tomar las mejores decisiones y que esto se termine lo más pronto posible. Pero es un gusto haberte recibido, Fernando, aquí en nuestra reunión de matemáticos peruanos en el mundo. Es reunión que se suscita por todo esto, ¿no? Sí, Ok, muchas Fernando. gracias, Roxana, No, muchas gracias a ti. por tu iniciativa, y creo que en la medida que hayan polos de atracción o polos de acción como los que tú eres capaz de generar y que puedan involucrar y unirse, porque la unidad de criterio, o sea, definitivamente, cuando hay un grupo de personas informadas, un grupo de personas que están tratando de sacar conclusiones seriamente, Sí. el que se reúnan y el que se convoquen, la verdad que sale es más verdad, ¿ya? Y es necesario en términos de cómo penetrar con esa verdad los órganos de poder, penetrar con esa verdad y en el fondo también supeditarla a los intereses que a veces los científicos se nos olvidan, ¿ya? Familia, cosas de la que, que, que conforman la realidad del ser humano, ¿ya? Que no siempre son consideradas en los modelos y que también juegan un rol, ¿ya? Pero bueno, es una vertiente que tiene que estar, así que yo agradezco y estamos trabajando. Pueden ir a la revista para bajar los papers, estamos trabajando como en 3 artículos más, así que en un tiempo más hay novedades y se los puedo contar si que me vuelven a invitar. No, sí, definitivamente, Fernando, tú siempre trabajando. Ok, para finalizar, ya nos queda un minuto, pues agradecemos a los que han estado atentos esta es la 5ª reunión, nos vamos a la 6ª la próxima semana, estaremos con un par de expositores también. Y nuevamente quiero reiterar el saludo a la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional, que este domingo celebra sus 20 años de servicio a la comunidad matemática y a la comunidad en general, porque ese es su objetivo. Muchas gracias a todos los que han colaborado durante estos 20 años a que la sociedad se consolide y siga en su camino de apoyar a jóvenes en sus propósitos de hacer sus estudios y sus trabajos, así como también a nuestros amigos que nos han dedicado su tiempo, inclusive sus viajes y todo, para colaborar con nosotros. Hoy que no podemos viajar, hoy estamos juntos nuevamente.